en esta segunda parte de la materia, lo que vemos es toda la parte de altimetría. Hasta ahora vimos todo lo referente a planimetría, medimos distancias, medimos ángulos, calculamos superficies, pero todo relacionado a la parte plana, ¿no? Ahora vamos a empezar a ver la parte altimétrica. Eh, bien, eh, acá tenemos primero el concepto de cota, ¿no? ¿Qué es la cota? Cota o altura es precisamente la coordenada z, vamos a llamarle así a la coordenada z, la coordenada que nos está faltando. Vimos la x y la y, y ahora vamos a empezar a estudiar la forma de obtener la coordenada z, la forma de obtener la altura de los distintos puntos en el terreno. Eh, tenemos en general, las alturas las referimos ¿a qué las referimos a las alturas? A ver, ¿qué les parece? O las cotas en general. ¿A qué se refieren? ¿Qué tomamos como punto de partida? ¿Qué es la cota cero? ¿O la altura cero? Donde estamos parados nosotros. Bueno, puede ser. Eso sería lo que es una cota relativa, un punto de partida arbitrario que nosotros definamos. Bueno, voy a tomar este como mi cero, o como a este punto le voy a asignar una cota 10 y voy a ver cuál es la cota del resto de los puntos respecto a esta, ¿no? Pero en general, cuando hablamos de altura o cota absoluta, nos referimos o referenciamos las cosas a una cota que es el nivel medio de las aguas del mar. ¿Eh? Lo habrán escuchado alguna vez, ¿no? La altura, hay una sigla que dice, qué sé yo, van a algún lugar que tenga eh, cerros elevados y que nos indican en la ruta, Cerro Tupungato, qué sé yo, y dice 6200 y dice una sigla que dice MSNM, ¿no? Metros sobre el nivel del mar. Seguramente lo han visto alguna vez, en algún cartel, alguna referencia. Nosotros, eso sería una cota absoluta, es decir, referimos las cosas, en general, la cota al nivel medio de las aguas del mar. Pero uno en una nivelación parcial a veces, cuando no tenemos forma de hacer eso, no tenemos puntos de cota conocida cercanos, a veces colocamos un clavo en algún poste esquinero, en algún árbol, y tomamos eso como el punto de referencia, para referir las cosas. Y eso sería una cota arbitraria, digamos. Definimos las cotas respecto a un cero o a una cota arbitraria que no es necesariamente el nivel medio de las aguas del mar. ¿Está bien? Eh, bueno, ahí está. La cota del punto P, en este gráfico sería la altura que hay. La diferencia de altura sería que tiene el punto P respecto al cero del Instituto Geográfico Militar o Nacional, que es el nivel medio de las aguas del mar, ¿no? Esa sería la cota absoluta del punto. Pero yo decía, bueno, si estoy en un lugar alejado, que no tengo puntos de cota conocida cercanos, puedo tomar a cualquier punto como punto de referencia y asignarle a P una cota relativa respecto a ese punto de referencia que yo tomé como punto de partida, ¿no? Y eso será una cota relativa, ¿eh? Pero bueno, vamos a emplear de los dos sistemas, digamos, cuando trabajemos en topografía, si tenemos puntos de cota conocida y si es necesario, los vamos a vincular a esos puntos de cota conocida que haya cerca del lugar donde tenemos que hacer el trabajo. Y a veces no, a veces vamos a referir eh, a puntos arbitrarios que nos queden cerca, ¿eh? Aunque no conozcamos la cota absoluta de esos puntos. Muy bien. ¿Cómo se hizo, cómo se determinó en nuestro país el cero IgM? Eh, lo que se hizo en Mar del Plata, fíjense, hay un mareógrafo que ustedes pueden acceder a él si van a Mar del Plata, y hay una estación ahí que tiene lo que se llama un flotador que determina, digamos, la cota del mar en cada momento, ¿no? Y como ven ahí, se hizo un cálculo, ¿no? Se calculó la media de un conjunto de años, de cerca de 40 años, de cuál es el nivel medio de las aguas del mar.
para tomar eso como punto de arranque, como punto de partida, digamos, de el cero, para establecer cuál es el cero, ¿no? En nuestro país. Eso se hizo en Mar del Plata, ¿está bien? Se vinculó ese punto a un lugar cercano a Mar del Plata, a la Plaza Rocha creo que se llama, y luego a través de una nivelación de muy alta precisión se llevó esa cota a un punto de condiciones sísmicas bastante estables, como es la Sierra de Tandilia. Y en lo que se llama Parque Independencia de la ciudad de Tandil, se estableció un monolito, ahí lo ven, un, un punto fijo, se hizo toda una base de 16 metros de profundidad y se realizó, digamos, una estructura que en la parte superior tiene lo que es el punto altimétrico de referencia normal. ¿eh? Eso se construyó en 1949, fíjense. Y luego se hizo una vinculación eh, con el mareógrafo de Mar del Plata, digamos, en el 52, con una nivelación, ya les decía, con muy alta precisión. Y se estableció la cota de este punto altimétrico de referencia normal. La idea, ya les decía, ¿por qué se eligió Tandil? Tandil y Mar del Plata están relativamente cerca, pero se eligió ese lugar porque los geólogos, digamos, establecieron que las sierras de Tandil es una ubicación, digamos, con poca posibilidad de movimientos sísmicos, ¿entienden? Es lo que buscábamos, digamos, para emplazar un lugar físico con un punto, digamos, que mantenga su cota en el tiempo, ¿no? Que no reciba movimientos de placas y demás. Entonces se estableció ese punto, se materializó y se lo vinculó con el mareógrafo de Mar del Plata, y se le dio cota. Y a partir de ese punto de cota conocida, el PAR, que se encuentra en ese Parque Independencia, ahí al lado del pórtico del Parque Independencia de Tandil, se realizó una nivelación de todo el país, a lo ancho y a lo largo del país. Tengo una imagen de esa nivelación, que le dio cota a varios puntos que se encuentran distribuidos a lo ancho y largo del país, de manera de que nosotros podamos vincular nuestros trabajos de nivelación, de darle cota a distintos puntos que se encuentran en el emplazamiento de alguna obra topográfica que yo quiera hacer, vincularla con la red altimétrica nacional. Y fíjense, se establecieron distintas redes de altimetría con distinta precisión, ¿no? De alta precisión, de precisión y lo que llama topográfica. Fíjense que la expresión de tolerancia que se usa en las distintas redes varía, ¿no? Las de mayor precisión tienen una tolerancia mucho menor. Fíjense, 3 milímetros por raíz de L en kilómetros. Vamos a ver que L es la distancia recorrida por el área nivelada, digamos, en la longitud nivelada. Cuanto mayor longitud yo nivelo, bueno, más tolerancia voy a tener, claramente. Pero también cuanto más precisión pretende mi nivelación, más chica va a ser la tolerancia. Es decir, yo tiene que haber menos error en el cierre de la práctica, tiene que haber menos error cuando yo ejerzo una nivelación de alta precisión. Y las topográficas en este caso, fíjense, acá dice la cantidad de líneas que se hicieron, los kilómetros cubiertos. Muchas de ellas, de esas líneas, siguen las carreteras principales de nuestro país, y las vías férreas y demás. Eh, y fíjense que la menos precisa de todo, que es la topográfica, tiene una tolerancia de 7 milímetros por raíz de L en kilómetros. Nosotros en nuestras actividades de relevamiento topográfico, de altimetría, este valor lo vamos a expresar, va a ser entre 15 y 45 milímetros por raíz de L en kilómetros. Es decir, somos mucho más flexibles, ¿no? En general vamos a conformarnos con una precisión bastante menor a esta que fue la utilizada para hacer el relevamiento altimétrico de todo nuestro territorio. Tengo acá una imagen de la red de alta precisión, fíjense. ¿eh? Estos son las líneas rojas que se ven ahí a lo ancho y largo del país. Son las redes que se han hecho
de alta precisión, la que tenía el mayor nivel, la tolerancia más chica, digamos, la que exigía el menor error. Y dentro de esa malla seguramente se han hecho, mejor dicho, se han hecho redes que cubren, digamos, esos espacios con redes de menos precisión, de precisión, topográficas y demás. ¿Está bien? Muy bien. Eso es lo que tenemos. Ustedes me pueden interrumpir, ¿eh? Si tienen dudas o quieren acotar algo, me lo pueden decir. Vamos a ver vamos a ver el concepto de nivelación. ¿Qué es nivelar? Nivelar es tratar de determinar el desnivel entre dos puntos, ¿eh? Determinar la diferencia de cota o diferencia de altura entre dos puntos. ¿Está bien? A ver qué más dice. Ahí está. Ahí tengo esos dos puntos A y B. En todas las nivelaciones, entonces, lo que buscamos es esto. Obtener el desnivel entre dos o más puntos. ¿Está bien? Ahí tengo los puntos A y B, que están distanciados una determinada separación horizontal, ¿no? Y el desnivel es esto, la diferencia de altura entre ambos puntos, la diferencia de cota entre ambos puntos. Hasta ahora omitíamos esto de la diferencia de altura entre los puntos. Nos concentramos en medir ángulos horizontales, en medir distancias horizontales, pero nos olvidábamos de el desnivel. A partir de ahora, en la nivelación, vamos a buscar determinar estos desniveles con distintos procedimientos, con las nivelaciones. Ese es el desnivel AB. El punto A está más bajo que B, entonces podemos decir que el delta H AB es la diferencia de cotas. ¿Qué desnivel tengo de A hacia B? Otra cosa que tiene el desnivel, así como el delta X y el delta Y tenía sus signos, ¿se acuerdan? Que eran positivos o negativos. ¿Cómo es el delta H de A hacia B? Si voy de A hacia B, ¿qué hago con la cota? Subo, ¿no es cierto? Entonces decimos que el desnivel de A hacia B es positivo, tiene un determinado valor, una magnitud, y además tiene un signo, es positivo. Si voy de B hacia A, la magnitud va a ser la misma, el valor absoluto, pero el signo va a ser negativo, porque cuando voy de B hacia A, estoy bajando en cota, ¿entienden? Entonces el desnivel es la diferencia de cota. La z de B menos la z de A me da el desnivel. ¿Está bien? La cota de una menos la cota del otro. Y hay otra cosa que relaciona el desnivel con la distancia que los separa. ¿Qué será eso? El desnivel, la diferencia de altura, dividido la distancia que separa los puntos. ¿Qué me da? A ver si alguien sabe el concepto ese que se usa mucho. Lo usan hasta en matemáticas, inclusive ustedes. ¿Eh? La La diferencia, pendiente. la pendiente, muy bien, la pendiente. La pendiente es la diferencia de cota entre dos puntos, la diferencia de altura, dividido la distancia que separa esos puntos, ¿no? Y la pendiente también tiene un signo. ¿Qué signo va a tener la pendiente? A ver, ¿qué es lo que la distancia siempre va a ser una distancia positiva, no va a tener signo positivo o negativo. Pero sí, el delta H me puede dar origen a una pendiente positiva o negativa. Por ejemplo, la pendiente de A hacia B, digo, es positiva, tengo que subir para ir de A hacia B. Y de B hacia A, la pendiente es el mismo valor que de A hacia B, pero es negativa, tiene signo negativo. ¿Está bien? Así que recuerden, el delta H y la pendiente tienen, además de valor, tienen signo siempre, y es importante que nosotros tengamos claro eso. Bueno, vamos a empezar a estudiar los distintos tipos de nivelación. Vamos a usar principalmente un tipo de nivelación que es la nivelación geométrica nosotros, cuando veamos todo esto, pero vamos a mencionar las otras dos que se usan en menor medida, pero que se usan, que se adaptan a distintas condiciones. Tenemos básicamente tres tipos de formas de hacer nivelación. La nivelación barométrica, la nivelación trigonométrica y la nivelación geométrica. La última, la geométrica, es la que más vamos a usar nosotros. Utiliza un instrumento que se llama nivel, que lo vamos a empezar a ver hoy, y utiliza unas reglas graduadas que se llaman miras.
que se colocan verticales en los puntos que uno quiera nivelar. Ahora lo vamos a ver. Esa nivelación es la más precisa de todas, como ven acá. Yo puedo llegar a leer el milímetro y seguramente me voy a conformar con menos precisión que el milímetro, pero puedo llegar a determinar el milímetro en la nivelación geométrica. Y se adapta principalmente a relieves llanos. Después van a entender por qué se adapta principalmente a relieves llanos. No funciona bien en relieves relativamente serranos o montañosos. La otra es la nivelación trigonométrica, que utiliza el teodolito o la estación total, y utiliza o una mira o una señal, en definitiva, el prisma puede ser de la estación total. Y es a partir de trigonometría uno puede determinar el desnivel. Así como puede determinar la distancia, puede determinar el desnivel entre dos puntos. Lo vamos a ver también en un par de diapos. Esa se adapta a relieves llanos también, pero no es tan precisa. Pero se adapta bien a relieves más bien quebrados, serranos y demás. Porque vamos a ver que con esa nivelación uno realiza visuales inclinadas. Con la geométrica uno realiza visuales horizontales y esa es la limitación, lo que la limita a relieves más accidentados. La trigonométrica, como realiza visuales inclinadas, me permite trabajar bien en relieves más serranos y montañosos. Y la barométrica que está principalmente restringida a zonas muy montañosas, digamos, con muchos desniveles, y que es la que tiene menos precisión, que utiliza básicamente un barómetro para determinar el desnivel, un baroaltímetro. ¿eh? Ahora vamos a empezar a ver. ¿Entienden cuál es la lógica de la nivelación barométrica? ¿En qué consistirá, digamos? A ver. Miren acá. La diferencia de presión. Claro, la diferencia de presión a mayor altura, uno debería tener, ¿qué cosa? ¿Cuánta presión? Como tengo menos columna de atmósfera encima, ¿no? En definitiva, tengo menos presión, ¿no? El barómetro me marcaría menos presión. Se utiliza el barómetro, lo que se llama baroaltímetro, un instrumento que relaciona la presión, si bien mide presión, me lo relaciona con una escala que me da altitud en función de la presión a que se encuentra, ¿está bien? Y obviamente va a tener una precisión muy limitada, chicos. Con suerte voy a poder determinar el metro. Los GPS de mano muchas veces determinan la altura a partir de este valor, de la presión atmosférica, porque la triangulación a través de los satélites les da un error bastante mayor que lo que se puede obtener de precisión con una nivelación barométrica. Entonces, los GPS de manos tradicionalmente traen un baroaltímetro, es decir, algo que me mide la presión y lo convierte en altitud. Hay una anécdota de esta que a mí me gusta contar de la determinación de altura con un barómetro. Un profesor le preguntó a un alumno cómo determinar la altura de un edificio con un barómetro. Era una clase de física. Y el alumno pretendía que le dijera esto, ¿no? De que, bueno, me subo arriba del edificio, mido la presión abajo del edificio y por diferencia de presión puedo llegar a tener una idea de la altura, ¿no? Y el alumno le contestó, en una primera respuesta que le dio, le dijo, mire, me subo arriba del edificio, le ato el barómetro una cuerda y extiendo la cuerda hasta la base del edificio. Hago una marquita en la soga esa, o en el cordel, y después, bueno, mido la distancia con una cinta, ¿no? O sea, en definitiva usaba el barómetro como un peso, ¿no? No medía nada con el barómetro. Y al profesor no le gustó la respuesta. Dice, bueno, pero no me estás demostrando que sabes física, le dice. Demostrame cómo utilizás un barómetro y con alguna expresión de la física determinás la altura. Entonces el alumno empezó a pensar y dijo, bueno, miren, se me ocurren muchas, pero le voy a decir. Tiro el barómetro desde la azotea y mido el tiempo con un reloj que tarda en chocar contra el piso. ¿Eh? El tiempo inicial, la velocidad inicial va a ser 0, dice, y la altura sale como un medio de aceleración por tiempo al cuadrado, ¿no?
Así demuestro que sé física, le dice, ¿no? Necesito un, necesito un reloj, además, un cronómetro, pero bueno. Y el profesor le dice, bueno, está bien, sabés física, a ver. Y no tenés otra, ¿cuáles son las otras respuestas? Le dice. Y empezó a tirarle todas las respuestas, miren. Dice, la más sencilla que se me ocurre es voy subiendo el edificio y en la medida que voy subiendo las escaleras voy haciendo marquitas con el barómetro, ¿no? Eh, lo uso como un patrón de distancia vertical, digamos, el barómetro, ¿no? Y cuando bajo, bueno, cuento esas marquitas, ¿eh? Y la multiplico por la altura del barómetro y me da la altura total del edificio. Esa es muy elemental, dice, pero se podría hacer. Otra dice, se me ocurre usar el barómetro como una sombra, ¿eh? Es decir, un día que haga sol, que haya sol, pongo el barómetro perfectamente vertical y con el sol, los rayos solares van a generar una sombra, mido la distancia de esa sombra y la relaciono con la distancia de la sombra del edificio. Y se producen unos triángulos semejantes de los cuales yo conozco, digamos, las dos distancias de sombra y conozco también la altura del barómetro, por lo tanto puedo despejar la altura del edificio. Se dice que esta forma de determinar altura se usa, es una forma que se usa, no es muy precisa, pero me puede dar una idea bastante cercana de la verdad. Esta forma la usó Tales para determinar en el siglo IV a.C. la altura, digamos, de la pirámide de Keops, creo que era. La pirámide de Keops determinó la altura poniendo un bastón de 1,5 metros de alto. Obviamente uno debería buscar un momento del día en que haya sombra, ¿no? No elegir ni el mediodía, que hay poca sombra, o la noche, obviamente. Pero bueno, uno hace la proporción entre, como dice acá, entre la altura del bastón y la sombra del bastón, y la altura de la pirámide y la sombra de la pirámide. Y con eso puede determinar la altura, de un edificio, de un árbol o de cualquier cosa. Bien. Eh, Otra es este método, que es el método de usar él decía, uso el barómetro como un segmento, ¿ven? Conocido, y yo me alejo y me acerco al edificio teniendo el barómetro con el brazo extendido hasta que mi visual coincide con la punta del barómetro y la punta del edificio. Entonces se forman dos triángulos semejantes de vuelta. La distancia, esta sería la distancia del brazo, esta sería la altura del barómetro, esta la distancia a la base del edificio y bueno, la altura del edificio es la incógnita que me está faltando determinar, ¿no? Pero uno podría decir, bueno, el día que no hay sol, que no tengo sombra, puedo usar este método para determinar la altura de algo, ¿no? Esto lo encontré, buscando una imagen, lo encontré en una guía de arquitectura que decía cómo determinar la altura de un árbol con una vara, ¿no? Entonces decía con una regla, fíjense, también planteo semejanza de triángulo, me pongo con una reglita vertical, hago coincidir el cero con la base del árbol y me fijo la altura del árbol, la parte superior del árbol, con qué parte de la regla coincide. Entonces yo ahí tengo el segmento de regla abarcado. Esta es la longitud del brazo, este es el segmento de regla abarcado y esta será la distancia al árbol, que la tendré que medir con una cinta. Con eso también puedo determinar, si quiero, la altura de un elemento elevado, en forma muy aproximada, obviamente, pero bueno. Bueno, y este señor, este alumno que era tan ocurrente, dice, bueno, otra que se me ocurre, dice, encuentro al arquitecto del edificio y le digo, mire, si me dice cuánto mide el edificio, le regalo este barómetro. Era el remate del cuento. Bueno, este alumno era Niels Bohr, el que hizo, quizás ustedes lo recuerdan de la secundaria, no sé si química no tienen ustedes en los primeros años, ¿no?
pero es el que hizo el modelo ese de átomo que tiene un núcleo de protones y neutrones y electrones girando alrededor. Primero que presentó el modelo ese de átomo. Ahí se lo ve charlando con Einstein de forma relajada. Bueno, esta es la anécdota del barómetro, la nivelación barométrica, que aparte de todo lo que vieron con un palo a veces se puede determinar, aunque no sea un barómetro, se puede determinar la altura de un edificio en forma bastante aproximada, pero nos puede dar una idea interesante, con cosas muy simples, como una cinta y un palo, ¿no es cierto? Bueno, el otro método que lo vamos a ver en una clase especial más adelante es el de nivelación trigonométrica. En nivelación trigonométrica lo que hacemos es determinar un ángulo vertical. Dirigimos una visual inclinada. El principio de la nivelación trigonométrica es dirigir una visual inclinada y medir el ángulo de inclinación. El ángulo este alfa, ¿ven? O el ángulo beta, o el ángulo gamma. Esos tres ángulos pueden medir un teolito o una estación total. El ángulo alfa se llama ángulo cenital, tienen el origen en la vertical. Habitualmente los teolitos son cenitales. Tienen el cero en la vertical hacia arriba. Pero también podría ser un instrumento que mida el ángulo de elevación, que sería el que tiene el cero acá en la horizontal. ¿eh? O podría ser un teodolito que me dé el ángulo nadiral, que el cero lo tenga en la vertical hacia abajo. No obstante eso, con una u otra forma yo obtengo un ángulo vertical. Mido un ángulo vertical con el teodolito y conociendo la distancia que me separa los puntos A y B, la conozco, la mido de otra forma, yo puedo determinar el desnivel entre los dos puntos, entre A y P. ¿Está bien? Voy a usar un instrumento que tiene una determinada altura del instrumento, una señal que tiene una determinada altura de señal también. Voy a apuntar al extremo de esa señal, puede ser una mira también, les decía hoy. Y voy a medir este ángulo vertical. Y el delta H, o la diferencia de cota entre A y P, va a surgir como, fíjense, la altura del instrumento, este segmento, más este segmento, el opuesto este, ¿no? ¿Ven? Este opuesto de acá, que es AP, el cateto opuesto a este triángulo rectángulo, AP sobre tangente de alfa, ¿no ven? AP sobre tangente de alfa es este segmento. Y si a ese valor, que era I más AP sobre tangente de alfa, yo le resto la altura de la señal, me queda el delta H entre A y el punto P, que es lo que estoy buscando. Y luego, si a la Z de A, si conozco la cota de A, le sumo el delta H entre A y P, obtengo la Z de P, la cota de P. ¿Entienden? Pero es la nivelación trigonométrica, lo que tienen que tener presente es que yo utilizo un instrumento de medición angular y mido un ángulo vertical. Y por un cálculo trigonométrico, que incluye acá la función tangente, viene determinada parte del desnivel, digamos. También interviene el desnivel, la altura del instrumento, la altura de la señal, pero fundamentalmente se obtiene a partir de un cálculo trigonométrico, por eso se llama nivelación trigonométrica, ¿no? Muchas veces a esto hay que sumarle el efecto de la curvatura y refracción. Vamos a ver que en altimetría el efecto de la curvatura y la refracción atmosférica suelen tener importancia y en consecuencia hay que tenerlos en cuenta cuando las distancias que separan los puntos son importantes. Lo vamos a estudiar en algunas de las clases que vienen. Muy bien. ¿Vienen bien hasta ahora? ¿Entienden lo que les voy diciendo, lo que les voy contando? Me interrumpen cualquier cosa, no, no tengan vergüenza. Bueno, y la nivelación que yo les decía, que es la que más vamos a usar, es la nivelación Profe, geométrica. Sí, perdón, sí, díganme. en la anterior, Sí, cuando tomás, ¿cuál es el punto de referencia? ¿Qué sería el que habías dicho del nivel del mar en donde empieza ZA y ZP? claro, vos fíjate que A tiene cota conocida ya, ¿no? Yo me paré con el instrumento en un punto de cota conocida. Y desde ahí bisecté el punto P, ¿está bien? Que no tiene cota conocida.
¿eh? La cota de A yo la conozco y es probable que, como decís vos, esté referenciada al nivel en medio de las aguas del mar, ¿eh? Que sepa la altura de ese punto, en definitiva, sobre el nivel del mar. O si no, podría ser una cota arbitraria que le fijé previamente o que tengo de un trabajo que hizo algún colega. Pero yo voy a referenciar la cota de P a la cota de A. La cota de A es conocida de antemano, ¿entendés? ¿Eh? Ah, bien, Y yo lo que hago es determinar cuál es el desnivel entre A y P. ¿Está bien? Y bien, luego, una vez que determino ese desnivel, a la cota de A le sumo ese desnivel con su signo. En este caso va a ser positivo, ¿no? Porque P está más alto que A. Pero si fuera negativo lo sumaría con su signo y me daría menos la cota de P. Y así obtendría la cota de P. ¿Se entiende? ¿Eh? bien. Sí, gracias. Pero yo lo que determiné es el desnivel. Con la nivelación siempre lo que determino es desniveles entre puntos. ¿Eh? Seguramente siempre en toda nivelación voy a tener como cota, voy a conocer la cota de alguno de los puntos. O si no conozco ninguna cota, puede ser que asuma como cota arbitraria alguno de los puntos, el punto de arranque, por ejemplo, una cota, qué sé yo, arbitraria de 10 metros, por ejemplo. ¿Entendés? Y después voy a referenciar el resto de las cotas a la cota de ese punto de partida. Muy Bien, bien. gracias, profesor. No, por favor. Eh, bueno, les decía, la nivelación que más vamos a usar nosotros es esta que vamos a empezar a ver a continuación, que es la nivelación geométrica. La nivelación geométrica se fundamenta en esto que dice acá: dirigir visuales horizontales sobre miras que se encuentran verticales en los puntos que yo quiero nivelar. ¿Ven? Acá puse una mira en A y tengo otra mira en B. Y dirijo una visual horizontal sobre esas miras. ¿Está bien? Estas miras tienen graduación, es decir, están graduados en metros, decímetros y centímetros, lo vamos a ver. Y el cero lo tienen acá, en el punto donde apoyan en el suelo, ¿está bien? Entonces yo cuando leo con una visual horizontal, leo en A, leo la distancia que me separa desde este plano horizontal, desde el punto A, ¿entienden? Leo esta altura. ¿Eh? Y hago lo mismo en B, giro el anteojo del instrumento, miro hacia B y leo el valor en B. ¿Está bien? Que también en la mira en B tiene el 0 acá. ¿Cómo es el segmento que voy a leer en B respecto al que voy a leer en A? ¿Qué les parece? ¿Cuánto voy a leer en cada uno? ¿Dónde voy a leer el valor mayor? ¿Entienden la pregunta? ¿En qué lugar voy a estar leyendo el valor mayor? ¿En A o en B voy a leer En un A. valor? En A, ¿no es cierto? Porque la mira está más hundida, porque está más bajo ese punto, ¿no? ¿Y cómo determinaré el desnivel entre los dos puntos? ¿Cómo hago el delta H en este tipo de nivelación? Restás lo que te dio en A menos lo que tenés en B. Claramente, o sea, hago la diferencia entre la lectura en A y la lectura en B y eso es el desnivel. Y siempre también voy a tener un orden lógico de observación y de cálculo. Es decir, si voy de A hacia B, voy a considerar como punto que me queda en la espalda A y punto que tengo hacia el frente B. ¿Está bien? Y el cálculo de desnivel siempre se hace lectura espalda menos lectura frente, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ahí leo 1,45 m en A. Y en B hago una lectura de 1,25. ¿Cuánto es el desnivel de A y B? ¿Cuánto es el desnivel, chicos? Hago la diferencia, ¿no es cierto? 0,20. 1,45 menos 1,25 me da 0,20. ¿Positivo o negativo? Si voy de A hacia B. Ahí está el desnivel, ¿ven? Eso sería el desnivel, la diferencia de cota, de altura entre los puntos. Hago lectura espalda, en este caso si voy de A hacia B, a la espalda me queda A y voy hacia B, B me queda al frente. Voy a hacer 1,45 menos 1,25 y el signo de eso es positivo, ¿no es cierto? Porque 1,45 es más grande que 1,25. O también digo lectura atrás menos lectura adelante, lectura del punto que dejo atrás menos lectura del punto hacia el que voy, hacia adelante.
En este caso sería más 0,20. Desnivel de A hacia B. Fíjense que dice delta H a B. O sea, estoy diciendo no solamente que es entre esos puntos, sino el sentido en el que me desplazo. Voy de A hacia B. Si fuera de B hacia A, el que tendría a la espalda sería la lectura en B. Y el que tendría al frente sería la lectura en A, ¿entienden? Haría la misma cuenta, pero al revés. 1,25 menos 1,45. Y me quedaría menos 0,20, el delta H BA. Cuando voy de B hacia A, el desnivel es el del mismo módulo que de A hacia B, pero de signo contrario. ¿eh? Eso es muy importante, que el desnivel siempre le pongan el signo. No me alcanza con el valor. Y si es positivo, no se sobreentiende. Le voy a poner el más igual. Muy bien. Bueno, ¿cómo es que hago yo una nivelación geométrica? ¿Cómo es que dirijo una visual horizontal? Claramente tengo que tener algo que me permita dirigir una visual horizontal, ¿no? Para eso recurrimos, decimos, a un instrumento que se llama nivel de anteojo, porque es precisamente un nivel, como vemos acá arriba, un nivel de este tipo tubulares, como los que veíamos en el teodolito, ¿se acuerdan? Que tenían dos niveles, el teodolito, uno esférico y uno tubular, que era más preciso, que era el que más atención prestábamos cuando hacíamos el calado del instrumento. Bueno, el aparato tiene un nivel tubular de ese tipo asociado al anteojo por el cual uno mira, ¿entienden? Y por construcción, el eje del nivel, la línea que pasa en forma tangente al nivel, cuando la burbuja está centrada, ese eje es paralelo al eje del anteojo. ¿Qué quiere decir? Que yo cuando hago el trabajo de calado de este instrumento y horizontalizo el nivel tubular, por construcción el anteojo también me debería quedar horizontal, ¿entienden? Porque horizontalicé el nivel y si el anteojo el eje del anteojo es paralelo al eje del nivel, al horizontalizar el nivel, horizontalizo el anteojo, ¿entienden? Entonces, esa es la forma que yo tengo de lograr visuales horizontales. Pero esto es importante, digamos, que entiendan ustedes. Yo tengo que tener un anteojo, no solamente que me permita mirar, sino también que me permita garantizar visuales horizontales. Yo siempre tengo que buscar eso, que las visuales mías sean horizontales. Si no, no se cumple lo que veíamos en la imagen anterior, ¿no? No voy a tener visuales horizontales. Si dirijo visuales inclinadas, ya voy a empezar a tener problemas. No voy a determinar el desnivel en forma correcta. Después vamos a ver que el principal error que pueden tener estos instrumentos es que por algún problema de error o de golpe que le haya hecho yo al instrumento o por un problema de construcción, estos ejes no sean paralelos, tengan un determinado ángulo entre ellos. Entonces, bueno, yo horizontalizo el nivel, perdón, para hacer la nivelación, pero bueno, si no son paralelos, horizontalicé el nivel y el anteojo me quedó inclinado. Entonces dirijo visuales inclinadas. Eso se llama error de colimación. Es el principal error que tienen los niveles de anteojo y lo vamos a tratar de estudiar más adelante en qué consiste y cómo lo puedo compensar y corregir. ¿eh? Pero bien, fíjense que si bien están solidarios el eje, este sería el nivel, ¿no? Que está montado sobre el anteojo, está solidario, acá tiene como un pequeño tornillito, ¿ven? Que me permite ajustarlo, me permite subirlo de una punta o bajarlo. De manera que si pasó esto de que se descorrigió el nivel este por un golpe que le di o por lo que sea, yo lo puedo ajustar y volver a llevar a que quede en la posición paralela al eje del anteojo. Lo vamos a ver más adelante. Bien, pero bueno, el nivel de anteojo consta básicamente de eso, de un nivel tubular que me permite horizontalizar el anteojo, asegurar la horizontalidad de las visuales que yo realizo. Porque es el principio de la nivelación, ¿no? Tengo que dirigir visuales horizontales. Tienen también los anteojos, como ven ahí, un nivel circular, un nivel aproximado, ¿se acuerdan? Un nivel esférico que me permitía hacer una primera aproximación a la horizontalidad de la plataforma nivelante, que eso lo trabajaba, ¿se acuerdan? Sobre todo con las patas del trípode en que iba montado el instrumento. Pero bueno.
Y este tornillo de inclinación, fíjense, este tornillo que mueve acá, mueve el anteojo y mueve el nivel también, ¿qué me permitirá? ¿Hacer qué cosa? Una vez que está este nivel esférico relativamente calado, este tornillo de inclinación, ¿qué me permitirá? Mover el instrumento, fíjense, el anteojo y el nivel para arriba o para abajo. ¿Y hacer qué cosa? Lograr que la burbuja llegue a su posición de calado. ¿Está bien? Todos los instrumentos tienen ese tornillo de inclinación. Los que tienen un nivel tubular. Vamos a ver que hay algunos que no tienen nivel tubular. Son los llamados niveles automáticos. Tienen solo un nivel esférico. Bueno, ahí tienen imágenes del nivel. ¿Ven? Tienen imágenes del nivel. Y a la izquierda, a la derecha tengo el nivel, ¿no es cierto? Y a la izquierda, ¿qué es lo que veo? ¿Qué será eso que tengo a la izquierda, chicos? La imagen de la izquierda. Este es un nivel más antiguo, este es un nivel más moderno, esta es una mira más antigua y una mira más moderna. Esto es la mira, es el lugar donde yo voy a leer y voy a determinar los valores, esos que veíamos en la primera diapo, nivelación geométrica. Ahí es donde yo voy a leer ese 1.45, el 1.35, ¿eh? Vamos a ver que este aparato, cuando yo miro por el anteojo, acá este es el anteojo que tengo un objetivo que está cerca del objeto al que estoy mirando y una lente ocular que está cerca donde voy a apoyar el ojo para observar, ¿no? Acá siempre cerca del ocular tengo un tornillo de enfoque, puedo tener, o si no, sobre el anteojo está el tornillo ese de enfoque. Y acá en el ocular también hay lo que llama un tornillo que me permite aclarar el retículo. Vamos a ver que hay un conjunto de hilos que uno tiene que leer cuando mira por estos instrumentos. ¿Qué notan en la mira de arriba y en la mira de abajo de distinto? Fíjense, esta está graduada, el 0 evidentemente está abajo. ¿Ven que los valores crecen hacia arriba? 1, 2, 1, 3, 1, 4. En esta de acá de abajo, los valores también crecen hacia arriba, pero los leo al derecho, ¿no? Y estos los leo al revés. ¿Por qué será? ¿Qué les parece? Esta está asociada a un instrumento más antiguo y esta está asociada a un instrumento más moderno. Los instrumentos antiguos habitualmente invertían la imagen, es decir, uno veía abajo de la imagen, veía lo que tenía arriba y arriba veía lo que tenía abajo. Invertían la imagen. Entonces, para leer con esos instrumentos que invertían la imagen eran más cómodas estas miran que también tenían la graduación invertida, es decir, los números invertidos que me facilitaban la lectura. ¿eh? Perdón, con el avance del tiempo se fue mejorando la óptica de todos los instrumentos y se le adicionó una lente a los niveles nuevos que permiten volver a invertir la imagen una vez más, y con eso se consiguió sin perder, digamos, claridad, porque el problema con los instrumentos antiguos es que las lentes, en la medida que yo agregaba lentes, se perdía mucha claridad y no se veía bien. Con la mejora de la óptica, digamos, del pulido de las lentes y demás, se consiguieron lentes que podía incorporar yo, que no perdía calidad de la imagen y que me permitían volver a tener una visual directa, es decir, no inversa, y leer con comodidad. Entonces, los instrumentos de hoy día son todos de visual directa, no van a encontrar instrumentos nuevos que tengan visual inversa. Pero por ahí el día de mañana tienen que trabajar con algún nivel antiguo y se puede trabajar perfectamente, no hay ningún problema. Ahí se ve en la base del aparato dos de los tres tornillos calantes que permiten, estos tornillos permiten horizontalizar el nivel esférico, el nivel aproximado, digamos. Bueno, el calado del nivel esférico se hace de la misma forma que lo hacíamos cuando hacíamos el teodolito, ¿se acuerdan? En el teodolito calábamos de esta forma el nivel tubular en realidad. Pero acá usamos los tres tornillos calantes para calar el esférico. Movemos la burbuja en el sentido del índice derecho. ¿Se acuerdan? Ponemos el nivel frente a dos tornillos y giramos los dos tornillos en sentido contrario. Es decir,
el de la izquierda con la mano izquierda en sentido horario y el de la derecha con la mano derecha en sentido antihorario. Y siempre busco mover la burbuja en el sentido que me indica el índice de la mano derecha. Fíjense, en este caso el índice que está por acá arriba está yendo hacia la izquierda. Voy a mover la burbujita hacia la izquierda, que es lo que pretendo hacer acá. Perdón. Si la burbuja estuviera de este otro lado, yo la busco llevar a la parte central con este movimiento. Si la burbuja estuviera de este otro lado, tendría que hacer lo contrario, mover el tornillo este en sentido horario y este en antihorario para que la burbuja se desplace en el sentido que me indica el índice de la mano derecha. ¿Está bien? Se va a desplazar hasta acá, hasta la zona media. Y una vez que haga eso, ¿cómo lo voy a mover en el otro sentido? Bueno, con el tercer tornillo, el que no toqué hasta ahora, lo voy a mover en el sentido de vuelta que me indica el índice. Acá va a ir, quiero que la burbuja vaya para acá. Entonces lo voy a mover para allá, en sentido horario. ¿Está bien? Y con eso, bueno, si me llegara a pasar, lo haré en sentido contrario. Pero con eso lo que busco es llevar la burbuja del nivel esférico a la parte central. Con eso voy a tener el nivel nivelado, digamos, o calado en forma aproximada. Después voy a tener que hacer un calaje más fino que se hace con el otro nivel, con el nivel tubular, que es el más preciso. Bueno, ahí ven el aparato visto de arriba. Esto es el nivel esférico que yo les decía. Ahí está la burbujita, se ve de este lado, no sé si la ven ahí. Esta burbuja con los 3 tornillos la voy a llevar a esta parte central marcada por esta pequeña retícula que tiene en la parte superior el nivel. Acá se ven algunos de los tornillos. El anteojo, este es el tornillo de enfoque, les decía, y este es el tornillo que me permite aclarar los hilos del retículo. Después van a ver lo que son los hilos del retículo. Acá tengo un segundo anteojo que para qué me servirá. ¿Qué puedo llegar a determinar con este instrumento, además de leer en la mira? Puedo determinar ángulos horizontales, es decir, determinar o leer direcciones horizontales, así como hacía con el teodolito, ¿vieron? Esto me permite mirar sobre un limbo graduado que tengo y determinar ángulos horizontales. Esto seguramente es un tornillo de pequeños movimientos horizontales y este debe ser el tornillo de inclinación. Ahora lo vamos a ver. Ahí está, con el tornillo de inclinación, que era el que movía el anteojo ligeramente hacia arriba o hacia abajo y en conjunto el nivel, yo voy a calar el nivel tubular. Muchos instrumentos tienen lo que llama un nivel de burbuja partida, es decir, hay una serie de, de espejos que me muestran la burbuja del nivel tubular, los dos extremos en forma partida. Y uno lo que hace con este tornillo es llevar a la burbuja a su posición de calado. Cuando yo la llevo a la posición de calado, voy a ver los dos extremos de la burbuja, como se ve acá abajo, formando una única burbuja. Ahí me indica que yo he hecho el calado fino, digamos. Ya he horizontalizado perfectamente el anteojo, he hecho el calado fino y puedo empezar a hacer la nivelación. ¿Está bien? Esto el calado de fino se hace antes de cada lectura, es decir, cada vez que yo giro el instrumento, tengo que hacer el calado fino, cada vez que dirijo visuales en distintas direcciones. El calado grueso, el calado del nivel esférico, que es el que vimos hace 2 diapos, ese se hace una vez por estación. Cada vez que yo muevo la estación de un lugar al otro, tengo que hacer el calado del nivel esférico en una única oportunidad. Luego ya no lo vuelvo a hacer. ¿Está bien? Siempre obviamente el instrumento va montado en un trípode y bueno, yo tengo que poner el trípode con las patas de la manera que menos me estorben, no muy abiertas ni muy cerradas, dejar el instrumento a una altura que me quede cómodo para observar, todo un conjunto de precauciones, bueno, que se ven habitualmente en la práctica, pero que ustedes no la van a ver, pero son similares a las que veíamos en teolito, digamos, ¿no? Consideraciones similares a todos estos instrumentos. ¿Cómo vienen? ¿Me están escuchando bien? ¿Se corta? ¿Necesitan que aclare algo? Me pueden interrumpir, no hay problema. Bueno, me dicen. Se escucha bien.
Bueno, perfecto. Eh, bueno, ahí se ve, ¿ven? El nivel tubular, en este caso asociado al anteojo, y se ve, uno tiene acá un ocular, una pequeña lente por la cual ve esa burbuja partida que yo les decía. Pero uno, a veces cuando la burbuja está muy en los extremos, digamos, está muy desnivelado, como en este caso, capaz que no ve ningún extremo de la burbuja. Entonces uno puede observarla por afuera la burbuja y darse cuenta que está muy descorregida y operar sobre el tornillo de inclinación hasta que más o menos viene a su parte central la burbuja. Y ahí sí termina de hacer el calado fino con el tornillo de inclinación. Ahí está, ¿ven? La burbuja está ahí, el nivel tubular, con una burbuja bastante larga en la parte central. Cuando uno mira acá por una óptica que tiene, que no es la principal del anteojo, es otra que se ve, está cercana ahí, vería esta burbuja en dos mitades. Y uno lo que hace con el tornillo de inclinación es hacer coincidir esas dos mitades que me indican que el calado fino ha finalizado. Ahí se ve abajo, fíjense, los tres tornillos de calado, de calado grueso, digamos, ¿no? Estos son los tres tornillos de calado grueso. Y acá se ve un sistema de alza y mira que me permite hacer una primera puntería por afuera del instrumento. Siempre primero hacemos puntería grosera por afuera del instrumento, ¿no? Antes de mirar por el anteojo, porque muchas veces el anteojo nos da una imagen aumentada y a veces no encuentro la mira, ¿entienden? Sobre todo si está alejada. Entonces, una buena forma para siempre, cuando uno observa por el anteojo, poder ver en la mira, poder encontrarla en el campo visual, es haber hecho una puntería grosera por afuera, con una especie de alza y mira como la que tiene una carabina, por ejemplo, ¿no? Para apuntar. Muy bien. Bueno, el resto de los compañeros docentes, si quieren agregar algo, también, no se sientan, están habilitados. Si piensan que me olvido de algo o quieren remarcar algo, no hay problema. Eh, bueno, la precisión de los niveles es algo que mencionamos cuando hablamos de teodolito, ¿se acuerdan? Pero básicamente, nada, acá quiero remarcar que el nivel tubular es el que tiene una gran precisión, y el nivel esférico es el de menor precisión. El nivel esférico me permite horizontalizar aproximadamente la base del instrumento para que después, con la regulación que tiene el tornillo de inclinación, me alcance para hacer el calado fino. Pero siempre primero haré un calado grueso con el nivel esférico, que tiene una menor precisión, y el calado fino lo voy a hacer con el nivel tubular, que tiene una mayor precisión. La precisión de los niveles estaba dada básicamente por el radio de curvatura de la esfera en la que se encuentre contenido, ¿no? Por ejemplo, el radio de curvatura de nivel esférico es claramente una esfera de un radio mucho menor que la que contiene a este nivel tubular, ¿lo ven? Este nivel tubular está contenido en una esfera de un radio mucho mayor. Entonces, un pequeño movimiento de esta burbuja, el movimiento de esta burbuja, con un pequeño movimiento de esa esfera, una pequeña inclinación ya me lo marca. En cambio acá, para que se mueva una división, esta burbuja realmente tiene que estar muy inclinado el nivel, ¿entienden? Pero bueno, es para remarcar cosas que hemos visto, les decía anteriormente en Teorito. Bueno, ahí tienen otros tornillos, ¿ven? Este, este debería ser el tornillo de pequeños movimientos y este debería ser el tornillo de inclinación. Este es el tornillo que me permite ajustar, les decía yo, el nivel tubular, hacer coincidir las dos mitades de la burbuja del nivel tubular. Y este tornillo me permite mover el anteojo una vez que hice puntería grosera por arriba con el alza y mira, ya miro por el anteojo y apunto a la mitad de la mira, llevo la visual a la mitad de la mira, moviendo en forma muy pequeña, digamos horizontalmente, hacia derecha e izquierda, con este tornillo de pequeños movimientos horizontales, así se llama. Acá se ven de vuelta los tres tornillos calantes y acá tapado vamos a ver que hay lo que se llama esto, una pequeña tuerquita que la tapo cada tanto. ¿Qué será?
¿qué me puede mover una pequeña tuerca que está acá en la base del instrumento? ¿Qué había acá en la base del instrumento? Yo les decía que este instrumento podía medir, ¿qué cosa además? Ángulos horizontales, ¿no? Esta tuerca me permite mover el limbo horizontal para llevarlo, por ejemplo, a la posición de 0 grado o en un lugar aproximado al 0 grado en alguna determinada dirección. Pero luego, una vez que muevo el limbo en una determinada dirección, luego me va a interesar no volver a moverlo a eso, ¿entienden? Entonces, lo voy a cubrir para que no lo pueda mover accidentalmente yo, porque muchas veces estoy moviendo los tornillos y mirando por el anteojo, no miro los tornillos que mueven. Para no moverlo accidentalmente, lo voy a cubrir con la chapita esa protección metálica que tenía, para que no la pueda correr sin querer a la ruedita esa, ¿no? Pero recuerden, tienen habitualmente los niveles, tienen un limbo horizontal. ¿Tienen limbo vertical? ¿Qué les parece? ¿Tendrán un círculo grabado vertical que me permita medir ángulos verticales? Fíjense que el principio de la nivelación es dirigir visuales horizontales. Nunca voy a dirigir visuales inclinadas con el anteojo. Entonces no tiene sentido que yo tenga un limbo vertical. Nunca voy a estar dirigiendo con el instrumento visuales inclinadas. Entonces siempre tienen un limbo horizontal, nunca un limbo vertical. No lo busquen porque no lo tienen. Ahí en la plataforma se ve una especie de rosca que es en la cual yo voy a empotrar, digamos, voy a usar para fijarlo al trípode. Una rosca. Bueno, hay otros instrumentos, les decía yo, que carecen de un nivel tubular. Tienen solo un nivel circular esférico, ¿está bien? Un nivel esférico y no tienen el nivel tubular. ¿Y en qué se fundamentan estos instrumentos? ¿Cómo dirigen una visual horizontal? Bueno, tienen un sistema pendular acá, en la que se encuentra un prisma que siempre me va a estar devolviendo mientras esté pendulando este prisma, siempre me va a estar devolviendo una visual horizontal. ¿Entienden? Es decir, por construcción el instrumento me va a estar devolviendo siempre una visual horizontal. Puedo tener también lo que se llama error de colimación dado ya por una mala regulación acá de la retícula, del lugar donde estoy leyendo. Pero la visual que me devuelve siempre va a ser horizontal. Y recuerden, los niveles automáticos, como no tengo que andar calándolos. O sea, hago un calado grosero nomás, que el calado grosero lo que busca es que este péndulo oscile libremente, que no haya quedado, digamos, tocando alguna pared del instrumento, de manera que si toca, imagínense que si toca alguna pared del instrumento, pierde la posibilidad de oscilar, digamos, es porque está muy inclinado. Entonces, solo tiene un nivel circular que me asegura una ligera, digamos, horizontalización de la plataforma que sostiene todo el instrumento y luego la visual va a venir, recuerden, en forma horizontal porque por construcción este péndulo y este prisma que tiene acá siempre me va a estar devolviendo una visual horizontal. No tienen entonces estos instrumentos un nivel tubular. Tienen, como ven acá, un tornillo de enfoque también, que permite mejorar la imagen. Y bueno, y un conjunto de lentes. Acá están las lentes de inversión que yo les decía, lentes de inversión de la imagen. ¿Esto qué hará? Esto, yo lo que les decía, antiguamente había una única lente, ¿no? Posteriormente se pusieron lentes que invierten la imagen esta original que me manda la lente objetivo, para que yo cuando miro por acá no vea una imagen invertida, sino que vea una imagen en forma directa. ¿Está bien? Bueno, ahí tienen de vuelta una imagen de una marcha de rayos de un nivel automático, el nivel esférico ahí sobre la estructura, y habitualmente tienen un botoncito acá estos instrumentos que uno lo toca y cuando lo toca la imagen debería moverse, porque lo que estoy tocando en definitiva es el péndulo. El péndulo ese, muevo el péndulo ese un poquito y el péndulo vibra, ¿está bien?
Si cuando yo toco el botoncito S, el péndulo no vibra, quiere decir que quedó trabado, quedó apoyado en alguna de las paredes y está trabado. Entonces me está indicando que no está oscilando libremente y en consecuencia puede ser que no me esté devolviendo una visual horizontal. Entonces tengo que corregir eso. Pero recuerden, un nivel automático de este tipo, nivel automático, nos referimos a aquellos niveles que no tienen un nivel tubular. Y por óptica nos va a estar devolviendo una visual horizontal. Bueno, acá tienen la otra parte de la nivelación, digamos, lo que son las miras, ¿no? Las miras son unas reglas graduadas que tienen una graduación, en general usamos graduación al metro, eh, y tienen, como ven ustedes, acá dicen los centímetros, ¿no? Perdón, los decímetros. Estos serían 10 decímetros, 11 decímetros, 12, 13. O sea, esto sería 10 decímetros, en definitiva sería un metro, ¿no? Un metro 10, un metro 20, un metro 30. Muchas veces vienen adosadas estas miras o se les puede adosar esto que es, ¿qué será? ¿Se acuerdan? El principio de la nivelación geométrica era dirigir visuales horizontales sobre miras que tienen que estar como en los puntos que yo quiero nivelar. Tienen que estar colocadas como en forma vertical, ¿eh? No tienen que estar inclinadas, ¿no? Porque si no voy a leer siempre, si la mira está inclinada, yo voy a leer una magnitud mayor a la verdadera. Entonces, la mira tiene que estar vertical. Uno eso lo puede observar de lejos, pero cuando está cerca sosteniendo la mira, el mirero, a veces es difícil darse cuenta si tiene la mira inclinada. Entonces, para eso habitualmente se les adosa a las miras también uno de estos niveles esféricos que le permiten, viendo eso al mirero, asegurarse de que la mira quedó vertical. Fíjense que yo les decía que la mira está graduada a los decímetros acá, pero tiene como unas letras E, ¿no? Acá. ¿Y cuántos segmentos tiene cada decímetro? Fíjense, cada letra E tiene como 5 segmentos. Uno acá, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Eso sería esta E negra. Después habría como una E blanca, sería, ¿no es cierto? ¿Ven acá? Que también tiene 5 segmentos. 1, 2, 3, 4 y 5. En total tenemos 10 segmentos, sería, ¿no es cierto? De 1 centímetro seguramente cada segmento. Entonces la mira está graduada al centímetro. Las miras vienen graduadas al centímetro y uno muchas veces puede estimar el milímetro en esas miras. Ahora vamos a ver alguna imagen. Esta mira que tienen acá, yo les decía, es una mira, ven, que los números crecen hacia arriba, pero están invertidos. Y esta tenía alternada colores blancos y negros, estas blancos y rojos. Hay segmentos rojos y segmentos negros a veces en los distintos metros. Pero esto que están los números invertidos, acá se ve también que la mira es telescópica, digamos, se empotran los tramos superiores sobre los inferiores para el transporte, sobre todo en un auto. Imagínense, son por ahí instrumentos, acá, esto tiene 3 metros 10 hasta acá, o sea que capaz que tiene casi 4 metros en total. Imagínense llevar eso en un auto, ¿no? Entonces es piola que se puedan plegar o que se puedan enchufar los tramos superiores sobre los inferiores. Lo más común es que sea de esta forma, telescópicos. Pero esta es una mira para un instrumento antiguo, digamos, que tiene los valores invertidos. Acá tienen una mira de visual inversa observada a ojos desnudos. Si yo la apoyo esa mira, ¿ven? En el suelo, ¿ven que tiene 0,10 acá? Acá el 0 es la base de la mira. Y el valor va creciendo, 10, 0,20, 0,30, 40, 50 y llega hasta 1. En el 1 hay un 1 romano, ¿ven? Que me indica que ahí es el metro entero. Y acá, si se fijan, empiezan los colores rojos ya. Yo le decía que alternan metros negros con metros rojos. En esa mira vamos a tener que leer. Si yo esa mira la miro, la observo por el anteojo del instrumento, voy a ver esto, ¿ven? Por un instrumento de visual inversa. Voy a observar la mira y ¿qué es lo que tengo arriba? Fíjense. ¿Qué es lo que veo arriba en la imagen? El pasto.
lo que tengo en la parte inferior, ¿no? En la parte de abajo voy a estar observando lo que en realidad está arriba. La imagen está invertida. Pero los números me quedan al derecho, ¿ven? Entonces yo tengo que hacer la lectura acá. Y estos son los hilos que uno observa en el retículo del instrumento, ¿ven? Cuando observa por el instrumento. Un hilo vertical que uno tiene que tratar de poner en el centro de la mira. Y hilos horizontales. Hilos horizontales que se colocan, que se ven acá. Este es el hilo superior, este es el hilo medio y este es el hilo inferior. En esos hilos es en los que vamos a hacer lecturas nosotros. Por ejemplo, acá la lectura de hilo medio está entre 0,31 y 0,32, ¿ven? Entre 0,3 y 0,4. Pero a su vez veo que está entre 0,31 y 0,32. Es 0,31 y algo el hilo medio. Ese algo habitualmente lo aprecio. Digo, bueno, será 0,31,7, por ejemplo, ¿no? Está más cerca de 32 que de 31. Muy bien. Les decía, cuando uno observa, va a observar un hilo vertical y 3 hilos horizontales. El hilo vertical y el hilo medio de los horizontales ocupan todo el campo visual. El hilo superior y el hilo inferior, que se llaman hilos estadimétricos, que me permiten determinar distancias por estadimetría, se encuentran parcialmente, no ocupan todo el campo visual. ¿Está bien? Bueno, ahí tenemos la mira. Con el metro entero se marcan números romanos. Luego veo los metros y decímetros con números arábigos. Y ahí está, ¿ven? La lectura de hilo medio en esta mira, por ejemplo. ¿Ven? Está entre... Este sería el valor de 1,3 de hilo medio, ¿no? Perdón, este es el hilo medio. Este es el hilo vertical. Y acá tengo el hilo superior y el hilo inferior. Lo que voy a leer yo para determinar el desnivel es el hilo medio, la posición del hilo medio. En este caso, fíjense, el hilo medio está entre 1,3 y 1,4. Acá sería 1,35, ¿está bien? Y acá sería 1,34. Entonces estoy leyendo 1,34 y me animo a estimar el milímetro. Digo, bueno, está más cerca de 35 que de 34. Pero tampoco tan cerca, está un poquito más que de la mitad. 1,34,6. ¿Está bien? Esa sería la lectura de hilo medio. Bien. A ver, la idea es que practiquen lectura ahora. ¿Cuál sería la lectura ahí de hilo medio? ¿Es un instrumento visual directa o visual inversa? Recuerden que en los dos vemos los valores al derecho, ¿no? Pero en este, ¿los valores crecen hacia arriba o crecen hacia abajo? Hacia arriba. Crecen hacia arriba. Entonces ¿es de visual directa o visual inversa? Yo no sé si se fijaron, pero la mira que veíamos, Directa. clara, es de visual directa. En la de visual inversa, cuando uno observa ve los números al derecho, pero los valores crecen hacia abajo en vez de crecer hacia arriba, ¿entienden? Entonces hay que tener cuidado en esos instrumentos de no confundirse cómo crece el valor de la lectura. Bueno, ¿y cuánto sería acá, chicos, el valor de hilo medio leído al milímetro? Sería 1,16. 1,16, muy bien, lectura gruesa 1,16, y acá al milímetro, ¿cuánto sería? 4, más o menos. 1,16,4, podría ser un poco menos que 5, ¿no? 1,16,4. Ahí el milímetro uno puede tener cierta vacilación en la lectura, digamos. Uno puede estimar distinto que otro. Pero bueno, vamos a poner 1,16,4, ¿quieren? Anótenlo. Hilo medio, 1,16,4. El hilo superior, ¿cuánto es la lectura? Fíjense. 9,6 más o menos. 1,19. Claro, 1,19, ¿no? Acá sería 1,20. Sí. Es 1,19. Sí, si quieren 6, 7. 1,19,6 le ponemos. Ese es el hilo Sí,
Ese es el hilo superior, ¿entienden? El que vemos arriba es el hilo superior siempre. Sea de visual directa o inversa, siempre el que vemos arriba es el hilo superior. Y el hilo inferior, ¿cuánto sería el valor de lectura? 1.13. Claro, 1.13, 1.13.0, ¿no? ¿Anotaron los Claro. valores? Yo anoté inferior 1.13.0, superior 1.19.6 y medio 1.16.4. ¿Está bien? ¿Qué les parece que puedo hacer para controlar si las lecturas las hice aproximadamente bien, si no cometí un error? Porque esto, de vuelta, tengo que apreciar lectura, ¿entienden? Y tengo que estar estimando muchas veces y puedo cometer errores o anotar mal o dictarle mal a mi compañero que está anotando. ¿Puedo comprobar algo de todo esto para ver si hice bien las lecturas con estos tres valores? ¿Qué les parece? Y Ver si sumo el superior si menos el la inferior y lo diferencia. divido por 2, tendría que dar el del medio. Exacto, el promedio de superior e inferior me debería dar el medio, ¿está bien? Entonces hago la suma, hago superior más inferior, lo divido por 2 y eso debería ser aproximadamente el hilo medio, ¿está bien? Fíjense, nosotros teníamos 19,6 y 1,13,6 me da 2,6, 9 y 3, 12, 2,326. La mitad de eso sería 1,150 y 13, 163. El medio me daría 1,163. ¿Entienden? ¿Está bien lo que Mm, hice? ¿O me sí, equivoqué? Sí, Puedo sí. decir. Porque el medio, el medio leído fue 1,16,4 en primera instancia, ¿no es cierto? Que leímos el medio primero y nos dio 1,16,4. Y después me fijé el superior y el inferior y el promedio de esos dos me da 1,16,3. ¿Qué hago? ¿Lo considero bien? ¿Lo considero mal? ¿O la idea es que me tiene que dar aproximadamente el medio, ¿entienden? Puede oscilar en 1 milímetro y sí puede oscilar. ¿Por qué? Y porque esta apreciación que hacemos del milímetro es subjetiva, ¿no? Y es aproximada siempre, ¿no es cierto? Entonces, que la diferencia entre el promedio obtenido entre superior e inferior y el hilo medio leído me dé 1 milímetro de diferencia, está bien, no hay problema, ¿eh? Puedo corroborar que no cometí un error grosero en ninguna de las tres lecturas, ¿eh? Y siempre cuando se leen los tres hilos, siempre se lee primero, sobre todo si estoy trabajando con un ayudante que está anotando los valores que yo leo, siempre le leo primero el superior, luego leo el inferior y por último leo el medio. ¿Por qué? Porque mientras yo estoy leyendo el medio, el ayudante ya puede ir haciendo la cuenta de cuánto me tendría que dar el medio, ¿entiendes? Y puede ir calculando, puede ir corroborando con el valor que yo le canto, ¿no? Y ujú. obviamente, ¿con cuál valor me voy a quedar? ¿Con el medio leído o con el medio calculado? Del calculado. No, con el leído. Siempre me voy a quedar Ponerle- con el medio leído. El calculado, acuérdense, lo utilizo para corroborar que no me equivoqué en ninguna de las tres lecturas, que no cometí un error grosero. Me tiene que dar aproximadamente el medio, pero me voy a quedar siempre con el leído. No es que voy a borrar lo que leí y voy a corregirlo por el calculado. Me quedo con el leído. ¿Está bien? ¿Mm? El concepto es ese. La forma de proceder es esa. Bueno, vamos a practicar algunas otras lecturas. A ver, esta no. Vamos a usar otras que tengo de esta mira, por ejemplo. A ver. Por ejemplo, acá el hilo medio, ¿cuánto sería? Vayan anotándolo también ustedes y vayan corroborando que los cálculos están bien hechos. 75.5. 0,75, sí, capaz que un poquito menos, ¿no? Que 5, ¿qué les parece? Yo leo como que un poquito menos. 0,75,4, ¿les gusta más? Sí, sí, sí. ¿Eh? Bien. El superior, ¿cuánto le dirían? Eso es el hilo medio. El superior, esto vamos a suponer que, vamos a 853. hacer lo siguiente, vamos a suponer que es el punto A, ¿entienden? Que es el punto A y después vamos a leer en otra mira que está en el punto B.
Entonces este es el hilo medio en A. ¿Está bien? El hilo medio es el que vamos a usar para determinar el desnivel entre los puntos. ¿Eh? El hilo medio en A, 0,754. El hilo superior en A, ¿cuánto es? 0,853. Sí, muy bien, 0,853. El hilo superior en A. Y el hilo inferior en A, ¿cuánto es? 0,65,6. 0,656. Muy bien, muy bien. Puedo hacer la cuenta, inferior más superior, si quieren háganla. Elmo, Sí, no, como para acotar, sí, este, el hilo medio es el que tomamos como válido, porque es una sola lectura que hacemos. La otra sale de hacer dos lecturas. está bien. Muy bien. Y a ver, ¿y cuánto entonces me da la media aproximada? 0,7545. Bueno, está bien, Sería. me da cerquita, ¿no? Sí. Corroboro que las tres lecturas están bien hechas, ¿está bien? Una cosa que se puede determinar es la distancia entre el instrumento y la mira. ¿Eh? La distancia surge por una ecuación que es hilo superior menos hilo inferior por 100. ¿Entiendes? Por una constante del instrumento que se llama constante estadimétrica, que tiene que ver con la construcción del aparato, obviamente. Pero si yo hago el hilo superior menos el hilo inferior y ese valor lo multiplico por 100, que es la constante estadimétrica, me da la distancia entre el instrumento y la mira. Vamos a suponer que yo estaba aproximadamente en la mitad entre el punto A y B. ¿Cuánto es la distancia entre el instrumento y A, que era la lectura en este punto? Instrumento A. O sea, lo que tengo que hacer es el hilo superior, que era 0,853, le resto el hilo inferior, que es 0,656, y a eso lo multiplico por 100, ¿entienden? Me queda 85,3 menos 65,6. ¿Está bien? Me queda 19,7 puede ser que me dé la Y me dio distancia. lo, ¿Eh? y me dio lo mismo. 19,7, ¿no? ¿Entienden lo que hice? El hilo superior, que era 0,853, le resté el hilo inferior, que era 0,656, y lo multipliqué por 100. Y eso me dio 19,7. 19,7 es la distancia que hay entre el lugar donde está la mira y el lugar donde yo estoy, la estación, donde yo estoy mirando con el instrumento. ¿Entienden? Esa es la distancia entre el instrumento y A. ¿Está bien? Bueno, ahora vamos a leer en B, vamos a mirar otra mira que está ubicada en B y vamos a ver los tres hilos. Y ustedes me van a decir cuál de los dos puntos está más alto y cuál es la pendiente entre los puntos. Vamos a hacerlo. Acá están las lecturas en B. Hilo superior, hilo medio en B. Vamos a leer primero. ¿Cuánto es el hilo medio en B? 24,42. Sí, 2,44. Yo lo veo más cerca del centro, ¿o no? Sí, puede ser. ¿Puede ser? Yo diría Sí, sí. 2,44,5, si no veo mal, ¿no? 2,44,5, el medio, ¿no? El superior, ¿cuánto dirían? Y lo superior en B. 2,50 y... ¿50 y cuánto? 6, 56. 8. Sí, puede ser. 2,56,8. Sí. ¿Y el hilo inferior? 2,31,9.
Sí, exacto, 231,9. No llegaría a 232, pero está muy cerca, ¿no? 231,9. Hago la media entre superior e inferior. 9 y 8 dividido 2, 17. ¿Cuánto les da la media entre superior e inferior? 2,44,35. Bueno, estamos ahí, estamos muy cerca, está bien. Y bueno, ¿y cuál de los dos puntos? Ah, perdón, y la distancia entre el instrumento y el punto B, ¿cuánto es? Superior menos inferior por 100 de vuelta, ¿no? O sea, 56,8 menos 31,9. Eso me da... eh, Profesor, ¿puede repetir cómo era la cuenta de recién? para hacer ¿Superior menos inferior? para hacer la distancia, Claro. la distancia se calcula como hilo superior menos hilo inferior en valor absoluto por 100. En valor absoluto porque cuando yo leo con instrumento visual inversa, el superior es más chico que el inferior. Pero en realidad lo que me interesa a mí es el segmento, no me interesa el signo, ¿entendés? Entonces, nada, hago eso. La diferencia en valor absoluto por 24,9. 100. ¿Cuánto les dio? 24,9. 24,9, perfecto. El Eso es otro en metros, ¿verdad? en metros, exacto. 24,9 metros. ¿Está bien? Bueno, y les decía, ¿cuál es el desnivel entre A y B? ¿Qué cuenta tengo que hacer? Si yo leí primero los 3 hilos en A y después leí los 3 hilos en B, ¿qué cuenta tengo que hacer para allá el desnivel? ¿Qué decíamos hoy La al del hilo comienzo? medio. Hago el hilo medio en A, el hilo medio en la espalda, menos el hilo medio al frente, ¿no? El hilo medio en A menos el hilo medio en B. El hilo medio en A, fíjense, la lectura en A era 0,754 hilo medio. Acá en B es 2,445. ¿Cuál de los dos puntos está más alto? ¿A o B? Este es B. Ah, A está más alto, ah. porque tengo menos lectura, ¿entienden? A ver, acá. Esta era en A. En A está por 0,7 más o menos la lectura. En B estoy por 2,40 y pico. ¿Y cuál es el desnivel? ¿Cómo calculo el desnivel entre A y B? Por diferencia de lectura, ¿no es cierto? Hilo medio en A menos hilo medio en B. Acá, ¿qué tengo que hacer? 0,754 menos 2,568. ¿Entienden? Eso es el delta H de A hacia B. ¿Comprenden? ¿Que me va a dar qué signo? Cuando voy de A hacia B, dijimos, Negativo. me va a dar negativo porque bajo cuando voy de A hacia B. ¿Está bien? ¿Cuánto me da, chicos? A ver, háganlo. 1,814. 1,814. Casi... No, a mí me dio 1,69,1. Ah, a A mí ver. me dio lo mismo. 69,1. Sí. Porque el hilo medio es 24,45, no 25,68. Ese es el superior. Perdón, sí, yo les dije mal. Copié mal acá. Tienen razón. El medio es 1,2445. Y si hago 0,754 menos 2,445, me da, me dijeron 1,60, 1,69,1. 1,691. Ese es el desnivel. Casi 1,70 m de desnivel entre A y B. Vamos a suponer que el instrumento está sobre la línea AB. ¿Cuál es la distancia entre A y B? Si yo miré primero A y calculé una distancia entre el instrumento A y A, ¿no? Y después calculé una distancia entre el instrumento y B. Puedo decir que la distancia es la sumatoria de los dos segmentos, ¿no? De las dos distancias calculadas, la distancia que separa A de B. ¿Entienden? Las dos distancias eran 24,9 más 19,7. La distancia total me da 44,6, ¿puede ser, chicos? Sí.
44,6 me da la distancia total, ¿no? Bueno, tengo el desnivel de A hacia B que es 1,691 negativo. Y tengo la distancia entre A y B. ¿Qué puedo calcular si quiero? La pendiente. La pendiente entre A y B. ¿Está bien? Como el desnivel dividido la distancia. Y a eso lo multiplico por 100 para obtener la pendiente en porcentaje. En nuestro caso, la cuenta que haríamos sería menos 1,691, que es el delta H, el desnivel, dividido 44,6 metros, y eso lo multiplico por 100 para tener la pendiente en porcentaje. ¿Está bien? Y eso, no sé, la cuenta, a ver. 3,7% me dio, o 3,8 mejor dicho. 3,8%, muy bien. 3,8% de pendiente entre A y B. Negativa sería también la pendiente, ¿no? Porque es el desnivel con su signo dividido la distancia. Así que me da menos 3,8%. ¿Está bien? Es una Guillermo, pendiente importante, 3,8. Cada 4% es una pendiente muy importante. Guillermo, Sí, Sí, Gabriel. Gabriel. escúchame, en el punto B, la lectura del hilo medio, ¿cuántos metros son? ¿Cuánto leíste en metros? Dijimos 2,44,5 con los chicos. Porque hoy después me olvidé de recalcar que no es, en un momento dijeron 24,90 creo. En metros es 2 metros, Claro, está en decímetros exacto. la regla, ¿eh? 24 son decímetros, está muy bien. 24 son decímetros. Uno debería leer 2, 4, 4, 5. Habitualmente cuando se lee número a número, ¿no? 2, 4, 4, 5. Pero si Claro. leyéramos en forma correcta, diríamos 2,445 metros. Pero sí, son decímetros eso. Bien. ¿Estamos con esto? ¿Con lectura? ¿Tienen dudas de esto, chicos? Esto lo vamos a dejar ya para la clase que viene, para la explicación teórica de la clase que viene, porque si no va a ser muy larga lo de hoy. Vamos a ir cortando la grabación por acá. Ahí está. Detener.